Sí, buenos días a todos de nuevo al curso Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas, malaria. Nos encontramos en la segunda sesión de esta mañana, del jueves 6 de julio, dentro del bloque temático que hemos titulado El presente de la malaria, estado actual y problemática. Y contamos con nosotros en esta ocasión con la doctora Laura Sanz Alonso. Ella ejerce actualmente el papel de gerente del Departamento de Parasitología dentro de la Unidad de Malaria en el Centro de Investigación de GlaxoSmithKline en Tres Cantos, Madrid. Es licenciada en Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Estuvo 10 años en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa CSIC de Madrid y se incorporó al Centro de Investigación del GSK en Tres Cantos en el 2001. Actualmente dirige la Unidad de Parasitología de Malaria enfocada en la identificación de nuevos y diferenciales tratamientos antimaláricos y por ello y en este sentido el título de su ponencia es El papel actual de la industria farmacéutica, malaria, estrategias para luchar contra un viejo enemigo. Doctora Alonso, la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias a todos, a la Fundación, por esta excelente oportunidad, además en este ámbito incomparable. Y también porque quiero daros las gracias en nombre de GSK y de la industria farmacéutica. No es normal que la industria farmacéutica esté presente en foros de discusión académica, pero desde mi punto de vista es sumamente enriquecedor y las experiencias que he tenido han sido en ese sentido. Cuando preparé el título de la charla, siempre quiero poner un título un poco que suene un poco atrayente. Luego, al final, siempre termino poniendo los mismos títulos. No lo consigo. Y lo que sí quería era introducir dos palabras, viejo y nuevo. Nuevo porque quiero mostraros un poco el granito de arena que nosotros estamos haciendo para combatir la malaria, intentar buscar cosas nuevas. Y viejo supongo que sabéis por qué es, porque estamos luchando contra algo sumamente viejo. Entonces, no voy a repetir cosas que se han explicado perfectamente durante todos estos días, como lo que es el patógeno y la enfermedad, pero sí que quiero introducir pequeños conceptos que pueden hacernos entender por qué cuál es el papel que está jugando la empresa farmacéutica en buscar nuevos medicamentos. Quería así comentaros un poquito quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que hacemos, y que detrás de lo que hacemos hay mucha ciencia. Yo sigo siendo científica, me considero científica, aunque se considere que uno porque esté en la industria farmacéutica deja de ser científico y que a veces pues, nos mueve bastante la ciencia para alcanzar nuestro objetivo. Sí que quería contaros dos cosas, que me perdonéis si utilizo palabras en inglés, pero yo creo que en esa batalla no hemos sido como Carlos V en el vídeo que fue muy osado en intentar combatir contra el latín y lo consiguió. En ciencia tenemos que seguir utilizando el inglés y a veces pues utilizo palabras porque me resulta muy difícil traducirlas al español. Y segundo, que a veces me emociono con la ciencia y si veis que entro demasiado en detalles científicos o de experimentos, primero lo notaré en vuestras caras, pero si hay algún voluntario que me levante la mano y diga que mejor vamos a seguir un poco en conceptos más generales. Perdonad, porque esto me va a pasar, que vaya para atrás y para adelante. En cuanto a lo viejo, sí que quise buscar algo, sabemos que malaria es una enfermedad sumamente vieja, pero en el magnífico contexto en el que estamos y buscando bibliografía y encontré una referencia en el periódico Hoy, que también ha estado implicado en la organización de este curso. Hice referencia al hecho de que Carlos V murió aquí y murió por malaria. Es algo que normalmente la gente no conoce. Yo incluso en mi centro, cuando dije voy al monasterio de Yuste, donde murió Carlos V de malaria, y todos, ¿cómo? La gente, lo clásico es que piensa que murió de gota. Yo he de decir que a mí se me quedó grabado que hace muchísimos años, de hecho yo no trabajaba en malaria y sí que tuve una visita guiada aquí en el monasterio y sí que me quedé con el concepto de que Carlos V había muerto por malaria aquí. Posiblemente se me quedó grabado porque yo es que ni pensaba que en España hubiese habido malaria. Y segundo, porque pensé, la verdad es que no es algo que hubiésemos estudiado en el colegio. Lo típico era que Carlos V había muerto de gota y sí que se me quedó grabado. Y es algo que
cuando se me propuso venir aquí, pues es algo que intenté recuperar. Y como veis, murió en el siglo XVI por malaria, estaba descrito bien la causa, que era el paludismo, que era endémico y ya se ha dicho durante todos estos días en esta zona. Las condiciones eran favorables, había calor y humedad y los síntomas eran los propios e incluso se hace referencia a que los tratamientos pues, eran sangrías y purgas. Pero el problema es que esto fue en el siglo XVI y estamos en el siglo XXI y malaria sigue existiendo. Y es un problema porque es una enfermedad vieja, pero sigue teniendo un impacto muy grande. No voy a repetir las cifras, todos los que habéis estado, los ponentes anteriores, habéis hecho uso de las cifras, pero a lo mejor hay dos cosas que sí que destacaría. Una, el tipo de población al que tendríamos que prestar atención es el hecho de los niños con edades inferiores a 5 años y mujeres embarazadas. Esto para buscar un fármaco es muy retador. Es muy retador porque es mucho más exigente que para una persona adulta. Y eso lleva a ciertos condicionantes en que la lucha para buscar un medicamento sea muy retadora. Y otra cosa, sin entrar en cifras, que no me gusta tampoco escandalizar a la gente, el hecho de que se produzcan aproximadamente 50 muertes cada hora. Este hecho, cuando lo vemos aquí, en un país en el que no existe malaria, pues muchas veces vemos cifras, igual que las vemos en el telediario, y no nos llama la atención. Pero hace poco, dando una charla, otro ponente que hablaba después de mi charla hizo referencia a esto con unas cifras un poco a lo mejor escalofriantes. Dice, ¿qué pasaría si todos los días abriese el telediario diciendo que un autobús lleno de niños había tenido un accidente y todos habían muerto? Y estoy hablando de que se abriese el telediario de ese día. Estaríamos totalmente impactados. Pero es que sería lo equivalente a lo que se produjese cada hora. Y viéndolo así escrito, prácticamente es que no nos impacta. Ahora, si lo ponemos en otro tipo de contextos, es lo que más nos impacta. Del parásito no voy a hablar. Hubo ayer clases magistrales sobre el parásito, la doctora Estrella cubrió ampliamente todos los aspectos del parásito. Entonces, simplemente recordar pues, que es un parásito apicoplexa y que ofrece ciertas ventajas buscando selectividad, y sobre el vector pues lo mismo. El ciclo, evidentemente, tampoco voy a volver a explicarlo, pero sí que querría destacar que dentro de que es muy complejo, y esto hace que el parásito sea muy listo, también ofrece diversas oportunidades de intervención, y luego veréis en qué estadios del parásito queremos centrarnos, porque podemos cubrir diferentes fases del parásito. Y en cuanto a las complicaciones, evidentemente yo no soy médico, ha habido aquí gente muy experta explicando las complicaciones de la malaria y casi prefiero obviarlas. Pero sí que quería introducir por qué necesitamos nuevos medicamentos antimaláricos. Algo se ha comentado ya sobre las resistencias, creo que luego se va a comentar más ampliamente, pero el hecho de que la malaria sea una enfermedad vieja, pero que se sigan necesitando nuevos medicamentos, es porque el fallo de los medicamentos actuales, de los medicamentos que se han utilizado en el pasado, pero también de los actuales. Se ha comentado que la terapia actual, lo que se considera gold estándar, son las terapias basadas en combinaciones con artemisinina. El uso de artemisinina tiene su razón de ser. Y esto quiero que tengáis en mente el concepto de que en malaria, para reducir los síntomas, es importante que haya uno de los componentes de la combinación que sea de acción rápida. Y esto voy a hacer bastante referencia durante la charla. Entonces, si la artemisinina falla, que es el componente de acción rápida, habrá que buscar otro medicamento que sustituya las artemisininas y que tenga también un efecto rápido. Y a poder ser, otro concepto que voy a repetir bastante durante la charla es con un modo de acción diferente. Y explicaré por qué. Entonces, aquí entra la parte de qué es lo nuevo o qué es lo que queremos que sea lo nuevo. Y aquí, bueno, pues deciros quiénes somos. Para aquellos que no nos conocéis, GESECA en España tiene un centro en Tres Cantos y tiene un edificio de investigación, que es el que señalo aquí, que está dedicado a enfermedades de los países en vías de desarrollo. Tenemos 3 unidades, la unidad de malaria, la unidad de tuberculosis y la unidad de enfermedades producidas por otros kinetoplástidos, leishmania, trypanosoma. Y no trabajamos solos, o sea, somos un centro también bastante atípico dentro de GSK, porque trabajamos en colaboración con fundaciones, todas ellas, prácticamente todas, recibiendo dinero de Gates.
que juegan un papel clave en estas enfermedades. Juegan un papel clave porque ellos tienen el conocimiento, tienen los vínculos que te permiten que seas más efectivo, no solamente el hecho de que recibamos financiación de ellos. En malaria destacaría Medicine for Malaria Venture. Con MMV tenemos un mini portfolio desde hace bastantes años y tenemos una relación clave con ellos. También tenemos ahora proyectos de Wellcome Trust y tenemos también un proyecto reciente que empezamos el año pasado, que recibimos dinero de la Fundación Gates para el tema de intentar explorar un poco las combinaciones de antimaláricos antes de llegar a fase clínica. Y todos estos proyectos se priorizan en función de las necesidades médicas. No hay ningún beneficio comercial en ninguna de estas áreas. Somos aproximadamente 120 científicos. Hay gente, pues, químicos, biólogos, farmacéuticos, veterinarios. Somos un poquito de todo. Trabajamos un poco, no independientemente, porque estamos en relación con el resto de las unidades de GSK en el mundo, pero sí que una de las cosas a destacar de Tres Cantos, y porque muchas veces la gente nos pregunta ¿y por qué estáis en Tres Cantos y por qué os dedicáis a esto? La verdad es que la respuesta no la sé. Pero lo bueno es decir, ¿y cuánto tiempo vamos a seguir o cuánto tiempo nos van a dejar seguir? Espero que mucho, pero nunca se sabe, también he de deciros. Pero el hecho de que hayamos sido una unidad, que tengamos, por ejemplo, la química, la síntesis química, pero tengamos los biólogos para los ensayos biólogos, que tengamos un animalario y podamos testar los compuestos en el mismo centro, nos ha dado mucha, no independencia, pero nos ha permitido que podamos progresar los proyectos de una forma bastante eficaz. Esto es un poco entrar en detalle de cómo están organizadas las unidades. Kineto es una unidad un poco virtual. Es la unidad más pequeña y tiene colaboraciones muy fuertes a través de D&I. La unidad de tuberculosis es una unidad bastante grande y es un poco la pionera en la gran cantidad de colaboraciones que ha establecido. Y malaria, que es nuestro caso, tiene una colaboración muy fuerte con MMV, ahora con Gates y con Wellcome Trust. Y también he de deciros que os lo he comentado antes, hacemos ciencia. Es decir, no solamente evaluamos o desarrollamos proyectos, sino que hemos desarrollado ensayos internamente y los utilizamos. MMV está utilizando estos ensayos, lo llamamos plataformas, para testar no solamente compuestos internos nuestros, sino que cualquier compuesto de cualquier proyecto de MMV es ensayado en Tres Cantos en aquellos ensayos que hemos desarrollado. O sea, intentamos dentro de ese espíritu de Open Innovation, de apertura en estos campos, establecer el máximo de colaboraciones posibles y muchas de ellas vienen mediadas por MMV. Veréis que aparece un simbolillo por allí que pone Tres Cantos. No sé si habéis oído hablar de Open Lab. Open Lab es un organismo independiente de GSK, pero financiado por GSK, que permite a científicos que quieran desarrollar presentan proyectos al Open Lab, pasan por un comité que los selecciona y permite que se desarrollen los proyectos de estos científicos, extranjeros, españoles, tenemos ahí una convivencia de distintas nacionalidades, desarrollen parte de su proyecto o bien durante toda la fase o en fases determinadas en Tres Cantos, porque les interese o bien desarrollar allí ensayos en nuestras instalaciones o testar nuestros compuestos o aprender. Y empezó hace, yo creo que 2 o 3 años. Ha habido un montón de proyectos que se están desarrollando y más o menos cohabitamos con unos de 12 a 20 científicos extranjeros y es sumamente enriquecedor tanto para ellos como para nosotros. Y bueno, algunos pensaréis, bueno, pues nos va a hablar de la vacuna. Pues no, lo siento, pero nosotros no nos dedicamos a la vacuna. Habréis visto el nombre de GSK relacionado con la vacuna, con Mosquirris, pero el centro de vacunas de GSK está en Bélgica y desgraciadamente no tenemos prácticamente relación con ellos. O sea, es algo un poco frustrante para nosotros porque al final lo que queremos ambos es combatir malaria. Nuestro objetivo es un fármaco, ¿vale? Entonces, aquí quiero completar un poco la información y el aspecto que se ha tratado en otras charlas, que somos una pata de toda la estrategia para combatir la malaria. Nosotros seríamos la quimioterapia, ¿vale? Pero que esto no puede funcionar solo. Está el tema de vacunas, está el tema de estrategias para controlar el vector
Y luego está el tema, obviamente, de erradicar la pobreza y de mejorar las condiciones sanitarias de los países con mayor incidencia. ¿Pero por qué se necesitan unos medicamentos? Ya lo he comentado antes, está el problema de la resistencia y luego también porque el problema de los fármacos antimaláricos está muy limitado. Yo creo que se comentó ayer o esta mañana que de hecho la última clase química que se introdujo en clínica fue Atovaquona y esto fue hace más de 20 años. Entonces, no es algo que se esté reemplazando de forma continuada. Y además, pues, ocurre que los tratamientos actuales, como he comentado, están perdiendo eficacia, con lo cual o somos rápidos en buscar algo o nos vamos a encontrar en un momento determinado con un problema muchísimo más grave de lo que a lo mejor pensamos si la artemisinin deja de funcionar. Y en esto vuelvo al tema de la resistencia. El tema de la resistencia guía un poco toda nuestra labor. Este gráfico es bastante ilustrativo de que si comparamos los años en los que se introdujeron algunos medicamentos antimaláricos y los comparamos con los años en los que apareció la resistencia, tenemos casos como atovaquona o pirimetamina en los cuales prácticamente al mismo tiempo que se estaba introduciendo en clínica iban apareciendo las resistencias. Y esto, claro, evidentemente es algo que no nos podemos permitir en un futuro, de poner un nuevo medicamento en el campo y que al mismo tiempo vayan surgiendo resistencias. Y esto está muy ligado con el modo de acción de los compuestos. Por eso tenemos nuestro objetivo es buscar nuevos modos de acción. Y me refiero a nuevos modos de acción, nuevas dianas antimaláricas en el parásito o incluso en el eritrocito infectado. O sea, también pensamos que el eritrocito infectado ofrece posibilidades para nuevos tratamientos. Y el hecho de que esté refiriéndome constantemente durante la charla a nuevos modos de acción. Entonces, los objetivos. Esta es otra manera de representar el ciclo. Como he dicho, la idea es buscar o contribuir a la identificación de la siguiente generación de fármacos antimaláricos que puedan sustituir a los actuales. Nos centramos sobre todo en los estadios sanguíneos, en los estadios intraeritrocíticos, lo que se denomina la fase asexual del parásito. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque es la fase que produce los síntomas. Lo que interesa más, aunque aquí se ha hablado mucho de los casos asintomáticos, que realmente sí que son un problema, pero hay que tratar al paciente cuando llega a la clínica, cuando tiene síntomas y además hay que tratarlo rápido. Vuelvo a incidir aquí sobre los nuevos modos de acción, sobre una velocidad rápida para que disminuya la carga parasitaria en esa persona de forma rápida, por dos cosas. Una, porque los síntomas van a disminuir y otra, porque disminuyes las posibilidades de seleccionar resistentes. Y esto para nosotros es muy retador, porque claro, quieres un compuesto que actúe rápido y mejor que tenga una vida media larga en el paciente. Aquellos que habéis estudiado farmacia, pues sabéis sobre farmacocinética y lo que cuesta que se mantenga un nivel de un compuesto en un paciente. Y además, algo muy retador que se está imponiendo para las nuevas terapias es que sea de una única dosis. Es algo que no se ha comentado aquí y yo esperaba oír, y es que aunque el tratamiento antimalárico suele ser de 3 días, hay gente que no llega a terminar el tratamiento. Y es entendible. O sea, cuando una madre va con un hijo al dispensario o al hospital y pide la combinación, o sea, pide el tratamiento antimalárico, a lo mejor le dan las 3 pastillas, una para cada día, porque la primera te la dan en el hospital y se las lleva a casa. Pero es que a lo mejor a ese hijo, si ve que se desaparecen los síntomas y tiene más hijos, las guarda por si acaso alguno de sus otros hijos pues tiene, obviamente, incidencia de malaria. Pero claro, de esa manera no te estás asegurando que estés limpiando todos los parásitos de la persona infectada y estás seleccionando resistentes. Entonces, cada vez más son las exigencias para que aquellos tratamientos que desarrollemos sean de una sola dosis. Pero os puedo decir que es muy retador, porque mantener una vida media de un compuesto y además que este compuesto sea seguro en la sangre de un paciente es bastante retador. Otra cosa importante es que, evidentemente, está el tema de que se ha hablado de control, eliminación y erradicación. Y para ello hay que actuar sobre las formas sexuales, sobre los gametocitos. Entonces, lo ideal sería que encontrásemos moléculas duales, moléculas que actuasen sobre los estadios asexuales y también sobre los sexuales. Y para ello veréis que hemos desarrollado algunos ensayos internamente para buscarlas. Y luego está el tema de los hepatocitos, los himnozoitos, las formas latentes de Vivax. En Tres Cantos no tenemos ahora mismo puesto ningún ensayo a punto
por el tema de que el cultivo de Vivax in vitro no se ha conseguido. Y este es espero que sea un hito que se pueda cumplir, que se consiga el cultivo de Vivax. Ahora se están utilizando otros sistemas, pero esto supondría que a lo mejor un avance mayor en el tema de la búsqueda de tratamientos en Vivax. Y todo pues con el objeto de identificar, como hemos dicho, moléculas nuevas con nuevos modos de acción para evitar resistencias y pensando siempre que va a ser en combinación. O sea, ya no se van a utilizar monoterapias. Entonces, esto también es otro reto, porque bueno, tú vas a desarrollar un medicamento, pero tienes que probar que sea compatible con otros medicamentos que vayas a coadministrar. Y es todavía más retador con que parte de las poblaciones están tomando medicamentos contra el SIDA o contra la tuberculosis. Entonces, tienes que descartar que haya interacciones, lo que se denomina drug-drug interaction, en los pacientes. Con lo cual, imaginaros lo que complica esto el desarrollo de un fármaco. ¿Y cuál es nuestro modelo de negocio o cómo estamos distribuidos en la unidad? Como os he dicho, tenemos un poco de todo, ¿vale? Tenemos químicos, por supuesto, y además utilizamos sistemas de filtrado de las moléculas en base a propiedades físico-químicas de los compuestos. O sea, sabemos, por la experiencia no solamente nuestra, sino de toda la investigación que se ha llevado a cabo durante años, que las moléculas tienen que tener ciertas propiedades físico-químicas porque al final el parásito tiene su membrana, pero está dentro de un eritrocito. O sea, que aquella molécula que quiera llegar al parásito tiene que atravesar un montón de barreras y eso que condiciona que tenga ciertas propiedades físico-químicas. Luego tenemos desarrollado todo lo que llamamos el cultivo in vitro. Cultivamos falciparum en células en eritrocitos humanos que nos dona pues, el Centro de Transfusiones de Madrid, el Biobanco de Valladolid, el de Barcelona. Lo cultivamos y no solamente testamos los compuestos frente al parásito en el cultivo, sino que también hacemos estudios de modo de acción, seleccionamos resistentes y hemos ido un paso más allá cuando intentamos entrar en el aspecto de buscar moléculas duales. También cultivamos gametocitos, ensayamos los compuestos frente a estas formas maduras, a los estadios 4 y 5, y hace unos 4 años montamos un insectario. Entonces tenemos Anopheles stephensi, porque queremos ir un paso más allá. Queremos ver que no solamente son activos in vitro frente a los gametocitos, sino que también cuando alimentamos a estos mosquitos con gametocitos que han sido tratados y los comparamos con gametocitos no tratados, vemos si somos capaces de reducir la infección, el número de cistos en los mosquitos. Y por último tenemos modelos animales, modelos de eficacia, porque al final no nos vamos a quedar solamente in vitro. Tenemos que probar que esto es efectivo en un sistema in vivo. Y en Tres Cantos tenemos lo que llamamos ratón humanizado. Es un ratón inmunodepleccionado en el que se le inyectan los eritrocitos humanos porque hay mucha gente que ha trabajado con los modelos murinos, con Bergey, con Joely, pero al final si un compuesto tiene especificidad, su diana es específica de la especie murina, no vas a estar seguro de que sea eficaz frente al parásito que infecta a humanos. Entonces, desarrollamos este modelo hace tiempo y lo que consiste es que se les inyectan eritrocitos humanos de tal manera que el proceso se llama engraftment. Cuando se alcanza una predominancia de los eritrocitos humanos, se le inyecta el parásito Plasmodium falciparum. Dejamos que se desarrolle la infección en el animal y luego se les dosifica durante 4 días habitualmente de forma oral, porque al final los tratamientos lo que se va a querer que sean orales. Entonces, bueno, aquí veis un poco también que, un poco para reforzar lo que os digo, que seguimos interesados en hacer ciencia, es que bueno, desarrollamos ensayos, los publicamos y todo esto está integrado dentro del resto de lo que es GSK, es decir, no estamos aislados, vivimos en el mundo GSK, vivimos dentro de la compañía, entonces recibimos apoyo pues, del resto de los departamentos en la compañía, tanto en España como en Estados Unidos y en Inglaterra. Y luego, dentro del marco de todas las interacciones que tenemos con todos los organismos con los que interaccionamos y recibimos financiación. Y bueno, quería comentaros un poco cuál fue Hace unos años nos planteamos cómo buscar nuevos tratamientos antimaláricos. Hicimos un análisis porque por aquel entonces, básicamente, y sobre todo una reflexión en base a la experiencia en antimicrobianos, de que
cuando vosotros veis el clásico esquema de desarrollo clínico, empieza por una diana, identificación de una diana, validación de la misma y luego ya campañas de screening y las fases siguientes. Pero en antimicrobianos había sido un poco frustrante empezar por diana, porque sí, se encontraban inhibidores de dianas, pero luego esos inhibidores no funcionaban en la bacteria. Porque, bueno, en la diana tú la tenías en un tubo, en una placa, ideal para que actuase, pero el compuesto no había atravesado ninguna barrera. O sea, estaba en el contexto que podía actuar frente a la diana, pero cuando lo ponías en el contexto de la célula, no, la mayor parte de los productos se caían. Y también había otra cosa. En malaria hay que tener en cuenta que las dianas validadas son muy, muy pocas. Espero que en estos años se produzca un cambio porque la biología molecular ha tenido muchos problemas en Plasmodium debido al alto contenido en AT que tiene el parásito y hace que todas las técnicas de transfección, las técnicas de biología molecular clásicas pues en cáncer, en inflamación, en cualquier otra área terapéutica fallasen. Ahora recientemente con el tema de CRISPR-Cas9 parece que está funcionando muy bien. Yo creo que ahí va a haber un boom de la biología molecular con Plasmodium, y eso espero. Pero hace unos años lo que nos planteamos es recurrir a lo que se denomina whole cell, el ensayo en célula entera. Entonces, ¿qué ventajas ofrece esto? Primero, que te permite hacer un screening de todas las dianas que son relevantes en el estadio sanguíneo que estás ensayando. Luego, que si encuentras un compuesto que ha actuado allí, ya sabes que por lo menos ha tenido la permeabilidad suficiente para alcanzar su diana y que además su actividad la ves en el contexto intracelular. Y simplemente, yo creo que todos sois conscientes de cómo se cultiva Falciparum, pero esto es un poco unas imágenes tomadas en el laboratorio. Lo cultivamos en España, la categoría es P3 asterisco. Nosotros trabajamos en laboratorios P3 porque, bueno, tenemos también laboratorios de tuberculosis y se decidió en un momento determinado crear un laboratorio P3 con 2 laboratorios de malaria y uno de tuberculosis. Básicamente cultivamos Falciparum en eritrocitos humanos, utilizamos concentrado de eritrocitos, los mantenemos en medios tamponados, en condiciones bastante anaeróbicas. Sabéis que Plasmodium, y se comentó ayer también con la relación de cómo luego la acidificación y el medio en el que crece Plasmodium pues, se cultiva con bajo contenido de oxígeno. ¿Y cómo seguimos el crecimiento de Plasmodium? Pues en lo clásico frotis, microscopía y bueno, el cambio continuo de medio, sobre todo para las formas sexuales, que son un poquito más exigentes. Y con estos precedentes, la verdad es que nos embarcamos. Aquí simplemente os muestro una foto de una placa de la campaña de screening que ahora os comentaré. Es una foto un poco penosa porque fue tomada con un móvil hace como en el año 2010 o por allí, no la hemos mejorado. Pero bueno, deciros que fue aceptada por Nature, así que tan mala no debía ser. Entonces, esto es el crecimiento del parásito en placa. Y normalmente las drogas que sintetizamos allí de los diferentes proyectos, pues lo que haces es que ves cómo inhiben el crecimiento del parásito. Normalmente el crecimiento del parásito pues lo seguimos o bien por una actividad enzimática, también se nombró ayer LDH, la lactato deshidrogenasa, que es proporcional al crecimiento del parásito. Y de hecho la campaña de screening que os voy a mostrar ahora utilizamos como medida de inhibición del crecimiento esta enzima. Esta enzima es verdad que está presente en el eritrocito, o sea, aquí hay que buscar algo que sea diferente del parásito del eritrocito, pero utilizamos un cofactor que presentaba 1000 veces mayor afinidad por la enzima de Plasmodium que la humana. Pero luego hay otros ensayos clásicos y que se consideran todavía el gold estándar, como es el marcaje radiactivo. Ten en cuenta que otra de las ventajas que tiene el parásito es que tiene DNA. El eritrocito no tiene, entonces puedes jugar un poco con utilizar esto para identificar al parásito. Y bueno, en el 2010 decidimos embarcarnos en una campaña de screening de los 2 millones de compuestos que tiene GSK. Y os puedo asegurar que no fue robotizada. O sea, si habéis visto imágenes, por ejemplo, de Novartis que tiene el centro, o tenía el centro en Singapur, habéis visto los brazos de los robots. Nosotros en este laboratorio que veis aquí, un poco confinados, y los máximos robots que veis son las manos de los investigadores que están allí y el dispensador un multidrop para dispensar los parásitos.
Pero bueno, tampoco fue tan crudo, ¿eh? Yo estaba trabajando por aquella época en el laboratorio y fue asumible. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados es que de esa campaña de screening identificamos 13.500 moléculas, que llamamos hits, que mostraron una actividad que eran capaces de inhibir un 80% el crecimiento del parásito a una concentración que fue de 2 micromolar. Este conjunto de compuestos se llamó TCAMS, por Trescantos Antimalarial Set, y lo más importante no es que lo identificásemos, ni tampoco que lo publicásemos en Nature, sino que dentro de la política de Open Innovation de GSK y en el ámbito terapéutico en el que nos movemos, toda esta información, con todas las estructuras, con todas las características de las moléculas, se publicó en bases de datos a las que tiene acceso cualquier persona. Y esto ha servido para que investigadores que quisiesen tomar como referencia estas moléculas desarrollasen proyectos. Y no solamente esto, sino que además la colección de TCAMS está disponible para que cualquier investigador en cualquier parte del mundo nos pida esta colección de compuestos en formato de placa y lo quiera ensayar en su ensayo, en su enzima, en un ensayo que esté desarrollando. Y estas son solamente unas pocas de todas las colaboraciones o centros que nos han solicitado el TCAMS desde el año 2011. Pero claro, nosotros también estábamos interesados en empezar proyectos antimaláricos. Y claro, el problema es que, vale, tenemos 13.500. ¿Y por cuál empezamos? Porque claro, 13.500 proyectos os puedo asegurar que no podemos. Para que os hagáis una idea, proyectos de lead optimization, como mucho, tenemos capacidad para desarrollar 3 simultáneamente. Y 3 ya es bastante, ¿vale? Entonces, la historia de decir, bueno, ¿y cómo identifico aquellas moléculas que realmente cumplan lo que nosotros queremos, que puedan generar antimaláicos diferenciales? Pues lo primero que nos planteamos es que necesitábamos nuevas herramientas que nos diesen una idea de lo que queremos pedirle al compuesto. Y para ello la primera reflexión fue, bueno, ¿y qué le pedimos a una droga? Primero, como os he dicho, disponibilidad oral. Al final los tratamientos van a ser orales, ya no estamos hablando de las inyecciones o de imaginaros un supositorio en África, o sea, yo no quiero ni imaginármelo. Y luego, bueno, buenas propiedades farmacocinéticas, lo que os he comentado, el compuesto tiene que estar un tiempo suficiente en la sangre del paciente como para que sea eficaz, que sea activo frente a cepas resistentes. En el campo existen resistencias, lo que no podemos permitirnos es el lujo de decir que solamente sea activo frente a cepas sensibles. Luego, que permita tratamientos combinados de no más de 3 días, pero preferentemente de un solo día. Que los medicamentos sean seguros sobre todo para niños y mujeres embarazadas. Y que además, si pueden actuar para bloquear la transmisión, mejor que mejor. Entonces, como veréis, son cosas, el ideal de un medicamento, pero todo esto te va poniendo cada vez más barreras en la identificación de compuestos. Y una de las cosas que os he comentado es, lo ideal sería buscar medicamentos o compuestos o moléculas con un nuevo modo de acción. Pero para ello diréis, bueno, claro, pero si es que no sabes la diana, porque empezando en un ensayo fenotípico, tú no sabes frente a qué diana del parásito estás actuando. Entonces, la manera que cuando no conocemos la diana, porque luego os comentaré que tenemos estrategias para identificar dianas, es descartar que no estás actuando sobre los modos de acción conocidos. Y para ello hacemos ensayos de célula entera, o bien con clones resistentes frente a mecanismos de acción conocidos, y si existe clorresistencia ya tienes evidencias de que puedes estar actuando sobre este modo de acción. He puesto aquí el caso de la hidrofolato reductasa, el citocromo B, inhibidores ATP4, que ahora están muy en boga. Y luego ensayos funcionales, o sea, ensayos en las rutas del folato, la inhibición de la cadena de transporte electrónico, atovaquona tiene como mecanismo de acción la ruta de transporte de electrones, DHODH, que espero oigáis en el futuro esta diana porque hay compuestos en desarrollo clínico que tienen como diana DHODH. Tanto la inhibición de la cadena de transporte de electrones como DHODH al final actúan sobre bloqueando la síntesis de pirimidinas. O sea que aunque estén tocando 2 puntos, pero al final lo que inhiben es la síntesis de pirimidinas. Entonces, bueno, lo que enfrentamos es esas moléculas o bien a estos clones o bien a estos ensayos y descartamos. Si vemos que existe una clorresistencia, ya tenemos evidencias de que ese modo de acción puede ser alguno de estos y en principio lo despriorizamos. Pero os he comentado que una cosa muy importante a añadir en la lista de deseos para una nueva medicina
es que tenga una actividad CIDA rápida. ¿Por qué? Porque primero, cuanto antes, y perdonad que utilice esta expresión, te cargues al parásito, antes vas a eliminar los síntomas en el paciente provocados por esa carga parasitaria. Y además, las probabilidades de que selecciones resistentes son menores. Aquí hay que tener en cuenta, y esto todavía en muchas conferencias todavía hay gente que mezcla conceptos, los resistentes existen, o sea, los seleccionamos, no los creamos. O sea, no es una mutagénesis que induzcamos. En el campo existen resistentes. Entonces, si tú no haces una buena eliminación de parásitos, las probabilidades de que selecciones esos resistentes son grandes. Y utilizar dosis subterapéuticas es una manera de seleccionar esos resistentes. Entonces, es importante tener ese concepto en mente. Y dijimos, bueno, ¿y cómo identificamos aquellos compuestos que matan rápido? No había ningún ensayo, un ensayo clásico de determinar la actividad CIDA de los compuestos. Y para ello, pues pensamos, le dimos vueltas en la cabeza y dijimos, hay que saber cuántos parásitos quedan vivos después de un tratamiento. Y bueno, desarrollamos un ensayo que lo llamamos PRR, ¿vale? Está basado un poco en utilizar el concepto clásico en clínica que se utiliza de Parasite Reduction Ratio, de medir la disminución de la parasitemia en un paciente tras un ciclo, después de las 48 horas. Pero aquí todo esto es in vitro, ¿vale? Entonces dijimos, bueno, si nosotros tenemos los parásitos, los tratamos con el compuesto y luego medimos cuántos se quedan vivos, ya sabemos cuál es la capacidad CIDA. Pero eso es muy fácil en bacteria. Bueno, extiendes las bacterias, cuentas las bacterias y ya sabes. Pero ¿qué haces con un cultivo? Con un cultivo de eritrocitos, que tienes parte infectado, parte no infectado. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Y básicamente en el concepto de microbiología, en el concepto de clonaje, lo que decidimos es contar los parásitos después del tratamiento. Y para ello, lo que hacemos es que los tratamos a una concentración determinada de la droga y luego le eliminamos la droga, los diluimos con eritrocitos que no hayan visto la droga, este concepto es importante, y los hacemos diluciones seriadas en placas multipocillo. Es muy interesante porque te tiras ahí haciendo diluciones y es una tarea de chinos, deciros. Pero luego los cultivas hasta que el último pocillo, en el que tú tenías un parásito, eres capaz de detectar crecimiento. Con lo cual, si en uno tienes y en el siguiente no tienes, puedes calcular el número de parásitos que te han sobrevivido. Es algo súper sencillo, pero que nadie había decidido abordar desde ese punto de vista. Había grupos que sí que habían hecho crecimiento posterior, pero si no habías introducido eritrocitos frescos que no habían estado expuestos a la droga, todavía podías tener eritrocitos sin infectar que tenían acúmulos de droga, sobre todo a tobacuona, y los resultados no eran buenos. Y bueno, este método lo publicamos en su día y bueno, este método de deciros que lo utiliza la MMV para testar la actividad o el killing, perdona que utilice tanta palabra en inglés, lo siento, el potencial CIDA de los compuestos. Y aquí veis un ejemplo de 4 antimaláricos. Veis que he señalado la artemisinina. ¿Por qué? Porque la artemisinina es un compuesto que mata muy rápido. Por eso se está utilizando. Porque tras 24 horas de tratamiento in vitro ha disminuido 4 logs, es una escala logarítmica, la carga de parásitos que quedan vivos. Y simplemente repetir que ¿por qué nos interesa eliminar tan rápido los parásitos? Pues para evitar complicaciones en el paciente, porque si nos cargamos pronto los parásitos, estoy hablando de asexuales, también podemos disminuir la carga de gametocitos, con lo cual podríamos incidir también en la transmisión, y porque además la probabilidad de seleccionar resistentes es menor. Entonces, bueno, lo ideal, si veis esto, es decir, bueno, ¿utilizasteis este método para los 13.500? Pues no. Deciros que, claro, hacer diluciones seriadas en un time course de 120 horas de 13.500, ojalá lo hubiésemos conseguido, pero todavía no. Tenemos en mente cosas de automatización, pero es un caveat que hemos tenido. Y simplemente para reforzar un poquito de que la velocidad de acción es importante, es por lo que os he comentado antes. Aquellos compuestos de acción rápida han sido los que han seleccionado resistentes más tarde en el campo. Por ejemplo, el caso de la quinina, la cloroquina, la artemisinina. Compuestos de acción lenta como la tobacuona o la primetamina han seleccionado resistentes antes en el campo.
Y luego en el laboratorio también hemos visto que cuando determinas que los compuestos son rápidos, tienes menores probabilidades de seleccionar resistentes. Y esto lo estamos utilizando, tenemos también un consorcio con Gates para identificación de dianas, porque, como os he dicho, hay muy pocas dianas validadas en malaria. Y lo que interesa es seleccionar parásitos resistentes in vitro, llevar a cabo una secuenciación de todo el genoma para identificar nuevas dianas que pueden ser, pues, nuevos puntos de actuación contra el parásito. Y refiriéndome a la parte de sexuales, pues os he comentado que lo ideal sería encontrar compuestos que tuviesen una actividad dual, que actuasen frente a las formas sexuales y asexuales. Y desarrollamos algunos ensayos, evidentemente no hemos sido los únicos en desarrollarlos, para ver la viabilidad de los gametocitos. Nos hemos centrado sobre todo en las formas maduras, en los estadios 4 y 5, que al final son los estadios circulantes que toma el mosquito cuando pica. Pero también hace poco hemos empezado a utilizar un ensayo dual que mide el impacto de los compuestos sobre la funcionalidad de los gametocitos. Medimos el impacto sobre la esflagelación del microgameto masculino y sobre el gameto femenino. Y como os he dicho, no nos queríamos quedar un poco en la parte in vitro. Y esto es una mezcla, tampoco podemos llamarlo in vivo, lo llamamos un poco ex vivo. Y es ver si realmente lo que nosotros consideramos que tiene un impacto sobre los gametocitos, al final va a tener un impacto en que haya menos carga de oocistos en el mosquito. Y para eso instauramos allí, desarrollamos el ensayo que ya se denomina Standard Membrane Feeding Assay. Básicamente tenemos la colonia de anófeles y se alimentan con sangre infectada con gametocitos y pasado el tiempo de incubación llevamos a cabo una decapitación de los mismos, una disección y el contagio de oocistos. Y aquí podéis ver unas gráficas en las que se observa cómo hay compuestos que han sido capaces, esto de señalar con el dedo, capaces de reducir considerablemente la carga de oocistos en los mosquitos. Esto ha sido para compuestos en los cuales ya habíamos visto que tenían una actividad frente a gametocitos maduros. Y también he introducido un poco el concepto de la resistencia. La resistencia es importante y una cosa es la resistencia que se vaya a generar en el campo y otra cosa, qué podemos hacer antes para ver si este compuesto puede seleccionar o no resistentes in vitro. Entonces, una de las cosas que hacemos es que sometemos a los parásitos a una presión constante de la droga durante un cierto tiempo y vemos si hay parásitos que sobreviven. Esos parásitos se clonan y luego se ve si tienen nivel de resistencia frente al compuesto que ha seleccionado o otros miembros de la misma serie química. Esto lo basamos en determinaciones de IC50. IC50 es un poco para medir la potencia del compuesto. Y de hecho hemos descartado series químicas del TICAMS que eran muy buenas, tenían buenas propiedades farmacocinéticas, tenían buena eficacia, pero de hecho descartamos una serie química porque seleccionaba parásitos a una frecuencia de 10 a la 6. Y 10 a la 6 es una frecuencia muy, muy baja. O sea, que quiere decir que esos parásitos deben existir ya en el campo. No queríamos entrar en ese. Y de hecho, esa serie la utilizamos como control para los experimentos de frecuencia de resistencia de cualquier otra serie química. Y es muy importante. No queremos entrar, ni nadie quiere entrar en desarrollar un compuesto que tenga al final una probabilidad de resistencia alta. Y como se me va el tiempo, creo que no me queda mucho, pero quiero cubrir la parte de in vivo. ¿Cuáles son los modelos de eficacia? Los modelos de eficacia, por un lado, están los modelos murinos, pero para nosotros no era lo ideal. Porque puedes seleccionar compuestos que sean activos frente a tu diana murina, pero luego al final lo que te vas a encontrar es la diana humana. Pero sí que utilizamos un modelo de screening en Bergeay, que era un modelo que para aquellos compuestos del TICAMS que teníamos muestra sólida, que no hacía falta resintetizarlo, desarrollamos un modelo en el que suministrábamos 2 dosis a 50 miligramos kilo durante 2 días y veíamos cómo se reducía la parasitemia en esos animales. Entonces, esos fueron puntos de partida buenos para empezar proyectos de optimización, porque sabíamos que los compuestos tenían disponibilidad oral,
que actuaban frente a la diana en un contexto in vivo y no mostraban una toxicidad generalizada, aunque estos ensayos no eran de toxicidad, ¿vale? Pero el modelo que utilizamos para los proyectos es el modelo que os he dicho que denominamos de ratón humanizado. Básicamente os lo he explicado. O sea, se inyectan eritrocitos humanos en los ratones. Cuando se alcanza un nivel de engraftment, lo que hacemos es que inyectamos falciparum y una vez que ha alcanzado la parasitemia, hacemos 4 dosificaciones, una por día, una dosificación oral y luego medimos los niveles de parasitemia. Tenemos un modelo integrado de PKPD porque también medimos los niveles de compuestos en el animal y esto te permite establecer una relación PK-PKD que es muy, muy útil para los modelers, para la gente que lo que hace es que intenta modelizar la dosis a utilizar en humanos. ¿Vale? Y esta es una idea un poco de que veáis, está muy actualizada, es del año 2016, que todos los proyectos que veis aquí en las diferentes fases, todos estos proyectos fueron de series químicas que provenían del TICAMS. Lo cual no quiere decir que no entremos en un futuro en dianas. Ahora mismo sí que hay más dianas validadas, estamos reconsiderando si seguimos con ensayos fenotípicos o volvemos al mundo de la diana. Desde mi punto de vista, que he trabajado siempre en ensayo fenotípico, tenemos que cambiar también el paradigma del ensayo fenotípico, porque todas las empresas y todos los sitios con diferentes colecciones, que luego al final no son tan diferentes, hemos encontrado compuestos para las mismas dianas. Y para mí no creo que esté solamente asociado a la estructura de los compuestos, a la estructura de las colecciones, sino que las condiciones en las que crecemos el parásito te hacen seleccionar compuestos para las mismas dianas. Las condiciones son muy ricas en muchos nutrientes, con lo cual a lo mejor no te permite ver otras dianas que a lo mejor no son tan esenciales en ese crecimiento in vivo y para mí, desde el punto de vista, es uno de los futuros del ensayo fenotípico. Y ya por último, daros las gracias. Espero no haberos aburrido mucho. No he visto caras, alguna he visto, pero bueno, creo que nadie ha levantado la mano, así que espero que no haya entrado en demasiados detalles y daros las gracias porque, como os he dicho al principio, para mí es muy enriquecedor estar en foros en los que se puede discutir de cosas a las que a lo mejor yo no tengo acceso, el campo, hablar sobre pobreza, hablar sobre cosas sobre las que nosotros no nos encontramos en el día a día en el laboratorio, pero que al final, si no es una acción conjunta, no vamos a llegar a ningún sitio. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alonso. Sí es cierto que en este caso pues, la parte científica de su intervención ha tenido más peso, pero es un tema que completa perfectamente lo que se está tratando este curso y bueno, pues muestra esa necesidad de cooperación, colaboración, ¿no?, entre el sector médico y el sector farmacéutico, al mismo tiempo que muestra la complejidad, ¿no?, pues para cubrir esas necesidades ante esa presión muchas veces, ¿no?, de la necesidad de querer resultados rápidos. Ayer hablamos de los millones a nivel económico que cuesta la elaboración de todos estos medicamentos, fármacos y ya no a la hora de elaborar una vacuna, ¿no?, en la que se habla de plazos a nivel temporal y bueno, también entiendo la paciencia que hay que tener, ¿no?, para dedicarse a esto y bueno, pues los muchos retos que hay que superar, ¿no?, cuando intentas hacer algo y ves que no obtienes los resultados. Creo que es una buena oportunidad, ¿no?, para los médicos que están aquí trabajando sobre el terreno, pues para plantear esas dudas, ¿no?, que ahora mismo pueden hacer a la industria farmacéutica en este caso, ¿no? Así que vamos a ver quiénes tienen alguna... Sí, aquí, por favor. Gracias por tu presentación. Me ha gustado muchísimo y te felicito por la rigurosidad y la claridad científica con que lo has hecho. Yo me dedico fundamentalmente pues, a trabajar con embarazadas, malaria, prevención. Me preguntaba si con esta nueva aproximación
en la que estáis trabajando en GSK desde el año 2010 con el TCAMS. ¿Habéis considerado que alguna de estas posibles dianas terapéuticas puedan ser específicas para la población de las mujeres embarazadas con todas las características de no solo de eficacia, sino de seguridad que implica la evaluación de nuevos antimaláricos en embarazadas y el problema que existe de la falta de alternativas, tanto para tratamiento como para prevención? En principio, sabemos que la población, o sea, una de las poblaciones sensibles son las mujeres embarazadas, pero no podemos seleccionar a priori una diana que sea específica a las mujeres embarazadas. Sí que es verdad que yo me planteo por qué no se usa acitromicina. Porque acitromicina es una droga, es un antibacteriano, pero que se sabe que actúa frente al parásito porque inhibe la síntesis del apicoplasto, que es una de las cosas que le hace ser selectivo. Y porque se puede utilizar en mujeres embarazadas, acitromicina. Pero una de las cosas, desde mi punto de vista científico, es porque no es de acción rápido. Acitromicina, de hecho, se la denomina que tiene un delayed phenotype porque no actúa en el primer ciclo del parásito, solo entre las primeras 48 horas no, sino que el parásito es capaz de invadir, pero ya no se desarrolla. No tiene la carga de proteínas suficientes como para emitir otro ciclo. Pero es una de las cosas que no sé si en el campo se está considerando utilizar acitromicina, porque yo lo veo lo más factible porque, claro, para una mujer embarazada una droga tiene que ser hipersegura, o sea, no segura, hipersegura. Y acitromicina lo tiene probado, El micro. No es una recomendación, pero se ha evaluado como tratamiento complementario a la sulfadoxina pirimetamina como tratamiento preventivo intermitente. Y además se ha demostrado la eficacia que tiene en la prevención de infecciones de transmisión sexual, lo que tiene un impacto positivo doble sobre los efectos de la malaria y sobre los efectos de las infecciones de transmisión sexual. Ha habido pocos ensayos, hay 2 estudios, uno en Asia y otro en África, y se está evaluando la evidencia y hasta qué punto podría convertirse o trasladarse en una recomendación. Muchas gracias. ¿Allí hay otra pregunta? La presentación. Habría estado bien saber un poco más de la vacuna, la verdad, pero teniendo en cuenta que todavía no hay, pues renovar el arsenal terapéutico pues, es igual de importante, ¿no? Y bueno, yo quería preguntar, en cuanto al perfil de factores de importancia que destacabas, he echado en falta 2 con los que suelo trabajar habitualmente. Uno es el uso racional del medicamento, que puede que no esté tan directamente relacionado con la industria, pero hay otro que sí, y es el tema del acceso. Sobre todo teniendo en cuenta que las 2 últimas moléculas que se han incorporado al arsenal de lucha terapéutica contra la tuberculosis multiresistente están entre los $6.000 o $7.000 por tratamiento individualizado, y eso que se ha conseguido disminuir el esquema de tratamiento a 9 a 11 meses. Entonces, eso, quería saber tu opinión, más o menos, qué alternativas existen para facilitar el acceso a medicamentos que podemos decir que ante un problema de salud pública son esenciales. Sí. Sobre las vacunas, bueno, ya te he dicho que, o sea, como no tengo mucho conocimiento, porque prefiero, como el doctor Vázquez ha dicho, no entrar en campos en los que desconozco y demás. Sí que es verdad que hubiese sido interesante, pues a lo mejor tener a alguien aquí representando a la vacuna. Y luego el otro tema que has comentado es clave. Nosotros también descartamos áreas químicas por lo que llamamos cost of goods. Sabemos que tenemos un tope de que el tratamiento máximo tiene que ser $1. Moléculas cuya síntesis sea cara se despriorizan. O sea, empiezas proyectos y tienes que saber más o menos, cuando empiezas con un hit no sabes cómo va a ser la síntesis, pero más o menos sabes, tienes una idea de la síntesis. Y cuando una síntesis te requiere muchos pasos o los reactivos son muy caros, esa serie se desprioriza. O sea, hay muchos criterios por los que hemos despriorizado series químicas en el TCAMS.
bien sea porque no son rápidos, bien sea porque no tienes ciertas evidencias de otras cosas. Y una de las cosas es el cost of goods. O sea, y además, por ejemplo, MMV, con la que tenemos un mini portfolio, en cuanto ve que una molécula su síntesis puede ser, y te hablo que a lo mejor tiene 5 o 6 pasos de síntesis, y se desprioriza, porque o se llega a una muy buena optimización de la síntesis, o se sabe que esa molécula, el coste que va a llevar añadido es alto. Entonces, esta es una de las cosas que se nos pone como prioritaria y también es muy retadora para los químicos, porque los químicos también se quedan un poco frustrados, de, ya, pero es que esta molécula es muy buena, ya, pero es que es muy cara. Entonces, es una de las cosas que se tiene en cuenta. Sí. Porque al final el medicamento tiene que llegar a la gente y lo que no puedes hacer es que bien lo gestione la Organización Mundial de la Salud, porque son ellos los que van a gestionar estos medicamentos, pero claro, evidentemente tiene que llegar a la gente. Y otros problemas con los que se encuentran los tratamientos antimaláricos es que luego a lo mejor a lo que llega a la gente no es el medicamento. Y eso se ha citado en alguna de las charlas. Se producen sucedáneos de medicamentos a los cuales ponen un nombre parecido o incluso a veces imitando y realmente no son efectivos porque no es el medicamento. Eso, quería saber, o sea, si existe algún tipo de mecanismo de presión de los propios equipos de investigación básica ante los burócratas que al final son los que dirigen industrias cuyo poder adquisitivo es superior al PIB de toda África subsahariana, que están protegidos inmensamente por la Organización Mundial de Comercio, sí, y que si figuran todos los años en los primeros puestos de la revista Forbes es por algo, ¿no? Eso lo vuelvo a decir, o sea, no puedo entrar en ese debate porque lo desconozco, ¿vale? Pero sí que es frustrante que después de años invertidos no solamente ya en dinero, es en trabajo de gente que se encuentra muy motivada, y os puedo decir que la gente de Tres Cantos está muy motivada con el trabajo que hace. Y que luego, pues, de esas situaciones, lo que tú dices, o sea, no hay ningún control en que esto pueda existir un control de que realmente esté llegando a la gente, de que no estén llegando sucedáneos, de que te den, o sea, te den otra cosa. Es, al final, tú tienes como siempre en mente el paciente y de verdad que nosotros tenemos muy en claro que nosotros estamos haciendo esto por el paciente y luego al final no sabes, después de llevar 14 años investigando en algo, si el paciente no va a recibir ese medicamento. Entonces, creo que ahí tendría que haber implicaciones, no sé ya de quién, o sea, si gobiernos, quién tendría que controlar eso, pero sí que es verdad que esto entra dentro del pool de todas las cosas que hemos estado hablando en cuanto a logísticas. Es decir, no solamente pobreza, sino control de medicamentos, control de accesibilidad. O sea, hay campañas, y lo sé, cuando he ido a congresos internacionales, pues desde, como se ha visto en la foto anterior, desde que como el dotar de una bici a una tribu para que llegue al dispensario es fundamental porque ha aumentado muchísimo el que la gente tenga acceso a los medicamentos. O sea, cosas tan básicas como esas pueden tener un impacto muy grande. Una de las cosas que yo, no sé si es una leyenda urbana, ¿vale?, he oído hablar es el mayor distribuidor de todo el mundo y que hace llegar cosas a todo el mundo, ¿quién es? Coca-Cola. O sea, si se pudiese utilizar la red que tiene Coca-Cola para hacer llegar los medicamentos, ya no solamente antimaláricos, sino cualquier otro medicamento al mundo, sería una de las cosas clave. O sea, que aquí hay muchos factores, que nosotros somos una piececita, como todos vosotros, pero es que todo tiene que ser un esfuerzo integrador. Claro. ¿Hay alguna otra cuestión? Yo creo que queda claro con esta última pregunta y con esta última respuesta, sobre todo, ¿no?, esa necesidad de realizar estrategias integradas, ¿no?, en la que los diferentes sectores, incluso los que parece que no tienen nada que ver con el tema, pues colaboren en este tipo de... A mí se me surge una pregunta, y más que nada porque, bueno, coincido que por mi trabajo tuve que estar siguiendo durante una temporada varias reuniones de los consejos de ministros en Bruselas relacionados con temas de salud. Y había una cuestión que la has mencionado ahora mismo por encima en tu respuesta, que era el tema del pirateo de los medicamentos, en el cual, bueno, pues en Europa entiendo que se están poniendo bastantes medidas, hay controles muy fuertes en las fronteras, con Internet ahora está bastante complicada porque lleva directamente desde el propio pirata al consumidor, que consume de manera totalmente engañada. Yo esto lo veo desde el punto de vista europeo, donde tienes un control y una seguridad más o menos relativa. Claro, cuando te vas a los países
el control está perdido totalmente. Sí. Totalmente. ¿Ahí tenéis algún tipo de mecanismos de control, colaboración con los propios médicos, que son los que... Eso es clave. No sé exactamente qué tipo de colaboraciones tenemos. Cuando hemos veces discutido estas cosas en foros así un poco ya más amplios que lo que es nuestra tarea, hemos visto imágenes desde, por ejemplo, en India, desde hormigoneras en las que vete tú a saber lo que mezclan para formar pastillas en un garaje de una casa, y eso son las medicinas que le están dando a la gente. Pero no sé, ya queda un poco lejos de lo que hago imaginarme qué tipo de control se puede ejercer en sitios tan conflictivos, pues como puede ser África, como puede ser India, como pueden ser, pues lo mismo que hemos dicho, que no existe agua, ni existe una calle, ni existe una carretera horrible para llegar desde un sitio a donde tienes el hospital, como, o sea, es algo más, que es un reto, porque existe, la gente sabe que existe, pero no sé si se está haciendo algo en política para controlar eso. A nivel europeo sé que sí, a nivel de cooperación al desarrollo y otros países entiendo que es algo bastante complicado, pero que puede ser un problema también a tratar, ¿no? Dentro de vuestro sector, que vamos, seguramente luego todo ese trabajo, pues una de las barreras para que llegue al usuario pues es también esa, ¿no? Esos sucedáneos que acaban llegando que no se sabe ni lo que son, que a lo mejor incluso provocan mayores enfermedades de las que supuestamente deberían salvar. Una última pregunta por allí y pasamos ya a la siguiente ponencia. No le ha debido gustar mucho el tiempo. Pregunta corta, no, respuesta corta. Bueno, enhorabuena, la charla me ha gustado muchísimo y la verdad que me has dejado todo bien sembrado para que esta tarde pueda dar mi mini charla alguna pincelada adicional. Simplemente decir a la persona que estaba comentando de la accesibilidad a los tratamientos, siempre señalamos a las farmacéuticas como las mayores responsables de los precios y de que puede ser. Pero los que trabajamos en terreno muchas veces nos damos cuenta que uno de los principales problemas que hay para la accesibilidad del tratamiento son los propios gobiernos locales, que no cumplen con las guías terapéuticas que ellos mismos han redactado, no cumplen con los stocks sanitarios para que haya siempre tratamientos de primera y segunda intención, y nuestra lucha constante es que deben usar los tratamientos que han testado ya y que hemos testado y que funcionan y nos implican. Entonces, yo creo que al final, haciendo a colación a mi charla, es un problema global, es decir, desde la farmacéutica que genera el tratamiento hasta el gobierno local tiene que estar implicado en abaratar y en facilitar. Sí, además yo creo que Agustín ayer habló un poco sobre el tema de quién controla a los gobiernos. O sea, también de qué manera se pueden controlar los gobiernos para que no sientan que estás invadiendo su espacio. Y en África es muy conflictivo. En nuestra empresa, por ejemplo, una de las cosas que se quiere y se tiene en mente es ahondar un poco más en el continente africano. Y bueno, por ejemplo, voy a citaros un caso que no es de GSK, ¿vale? Hay un medicamento que está en desarrollo clínico que fue identificado en Ciudad del Cabo, en la Universidad de Cape Town. Y este medicamento, bueno, ha salido publicado, ¿no? Ha salido publicado como el medicamento de África para África. Todo el desarrollo clínico, todo el desarrollo clínico que se está haciendo, se ha querido que exclusivamente sea en África. Pero me puedo imaginar las complicaciones y las barreras a las que se han tenido que enfrentar. O sea, si se hace un poco más de insistencia por controlar cosas en África, por luchar y dejarte la piel por cosas, a lo mejor en un futuro se puede conseguir algo. Pero claro, es control sobre a lo mejor sistemas que no permiten control. Muy bien. Pues nos quedamos con ese mensaje positivo, ¿no? Que en torno a la industria farmacéutica... que no es lo normal. Creo que es también necesario y también con esa denuncia, ¿no? Bueno, pues, la necesidad de mejorar ciertos aspectos también a nivel de gestión y a nivel político, y bueno, creo que es un foro adecuado también para señalarlo y darlo a conocer. Así que nada más, muchísimas gracias y un gran aplauso a la doctora. Gracias a vosotros.